Soy Fernando Tuesta Soldevilla, profesor principal de la especialidad de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, profesor Tuesta. Podríamos comenzar conversando acerca de qué hablamos cuando hablamos de reforma electoral. Bueno, este es un término bastante recurrente en los últimos tiempos. En pocas palabras, de lo que se trata es de modificaciones sustantivas a las reglas de juego de la competencia política. Y esto se materializa después del debate en modificar las normas que hacen referencia a elecciones y partidos en el Parlamento. Ahora bien, hay dos tipos de reformas, aun cuando se usa muchas veces estos términos de manera intercambiables, aun cuando no lo son. Uno es reforma electoral, que busca modificar, repito, las reglas de la competencia de acceso al poder a través de las elecciones. Y otra es la reforma política, que la incluye, pero va un poco más allá. Por ejemplo, reformas constitucionales tipo la bicameralidad o la reincorporación al Senado en el diseño institucional. Pero por mucho tiempo hemos encontrado que se modifican las leyes electorales. ¿Y por qué no se llama reforma? De mi punto de vista, no toda modificación de la ley es una reforma, porque no tiene el efecto, digamos, sustantivo que muchas veces, que la reforma debe tener, aun cuando la reforma sí se materializa a través de las modificaciones de la ley. Pues bien, a lo largo de estos años han habido muchos intentos de reforma. En esta oportunidad y en este Congreso creo que se ha alcanzado un nivel importante, porque justo el día de hoy se entrega el informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral del Congreso de la República, que fue justamente encargado en agosto del año pasado para producir este informe que, hasta donde tenemos conocimiento, va a tener, digamos, la forma de un código electoral de más o menos unos 430 artículos. Este es un primer paso. Este texto o informe pasa a la Comisión de Constitución, que lo va a debatir, y si lo aprueba pasa al Pleno del Congreso, que a su vez luego el debate lo aprueba, digamos que así sea el camino, y lo promulga el Presidente de la República. Sin embargo, esto que en pocas palabras he señalado no es un camino fácil, porque podríamos terminar en que no se apruebe nada y por lo tanto la reforma no se produce, o podría ocurrir que un texto sea deformado, digamos, en el debate y terminemos no teniendo una reforma sino una contrarreforma. ¿Por qué? Porque los códigos constituyen una fuente única de la materia en la que se está, digamos, desarrollando, digamos, electoral. Y entonces en el Perú tenemos cerca de 14 normas dispersas que han sido promulgadas en diferentes momentos del tiempo, lo que han creado contradicciones, vacíos, que han hecho que los procesos electorales sean en muchos casos complejos, complicados, y se cree algunos problemas que en su momento quizá no se preveía. Entonces, estamos en un momento efectivamente de la reforma electoral y la reforma política, al que quisiera simplemente añadir lo siguiente. Este recorrido que señalo del Código Electoral es un código sin reforma constitucional, ¿ya? La Comisión de Constitución puede acompañar a esto algunas reformas de nivel constitucional, porque esas son a nivel solamente legislativo. Por ejemplo, ¿qué tipo de reformas? Lo de la bicameralidad y el Senado. Por ejemplo, si es que se puede reelegir o no gobernadores y alcaldes. Por ejemplo, si queremos retirar el número de congresistas que la Constitución señala como 130, en las constituciones en general en los países no aparece el número. ¿Y por qué? Porque los parlamentos crecen en tamaño, porque la población crece también en tamaño, ¿no?
Entonces, esto hace una combinación de reforma política y electoral. ¿Y qué quiere decir de que la reforma sea constitucional, por ejemplo? O sea, es mucho más complicado con este caso, ¿no? Claro, porque de lo que se trata ahora es de, me refiero al código, es la sistematización, y esta es una ley que se aprueba simplemente por mayoría. En cambio, cambiar la Constitución exige requisitos más amplios, acuerdos también más amplios. Requiere, por ejemplo, que en 2 legislaturas consecutivas el Congreso de la República, por un número no de mayoría absoluta, sino 2/3 de sus miembros, deba aprobar ese cambio. Claro, las constituciones exigen en todas partes niveles altos de consenso, porque si no se estaría cambiando obviamente la ley de leyes, digamos, la máxima jerarquía digamos, del cuerpo normativo que es una constitución. Entonces, por eso, podría haber el código electoral que se apruebe sin reforma constitucional, porque no lo creen conveniente, pero también podría existir el escenario, que es el que creo que sería el más adecuado, que al lado de esto exista también. ¿Qué problemas abarcaría esta reforma, ¿no? Tenemos un problema de representación. Claro, acá el tema no es solamente una dispersión de las leyes, sino que hay algunos temas que abordan las normas actuales, que ya están desfasados, que ahora ya producen efectos distintos al que originalmente produjeron. Por ejemplo, el voto preferencial, que es un tema que se discute mucho. El voto preferencial es, sin embargo, muy popular. ¿Por qué? Porque el partido presenta una lista y uno vota por el partido, y dentro del partido elige a sus preferidos hasta en 2 posibilidades, 1 o 2 como máximo. Digo, esto aparece bien, o sea, normalmente es aceptado, pero lo que normalmente no se entiende es que este tipo de voto desata una lucha fratricida al interior de las listas, porque todos obviamente quieren salir elegidos, y entonces el partido no puede, para empezar, tener un único mensaje, porque cada uno, lo hemos visto en el 2016, trata de hacer su propia publicidad, su propia propaganda, hay enconos entre ellos, y produce muchas veces división, fraccionamiento dentro del partido, cosa que por supuesto al elector muchas veces poco le importa, pero para el buen gobierno, la buena gobernabilidad, la buena relación de los partidos quisieran que en realidad ingresen sus mejores cuadros, y muchas veces eso no sucede, porque, por ejemplo, los partidos, a su vez muy debilitados, invitan a, por ejemplo, personas fuera de la política. Hemos visto deportistas, gente que viene de otros ámbitos, que lógicamente a través del voto popular, gracias a que ya son muy conocidos, son populares, salen elegidos en detrimento de gente que hace carrera política, ¿no? Pero ese ha sido, digamos, uno de los elementos nocivos para los partidos, pero que sin embargo los partidos en los distintos parlamentos han decidido mantenerlo, y esto creo ha sido sin embargo perjudicial. No todas las medidas tienen que ser populares. Es más, hay unas medidas populares que pueden ser, contravienen, digamos, un buen diseño de reforma. Y a propósito de estos problemas, por ejemplo, también vemos que muchos partidos inscritos se retiran en mitad de carrera cuando saben que no van a pasar. Claro, por ejemplo, hay normas como las del año pasado que permitieron, y su interpretación de mi punto de vista también fue errada, que un partido está participando y al ver que no va a poder superar el umbral de representación, acá en el Perú llamada valla electoral, se retira. Eso no es posible. En la reforma lo que se está planteando es un partido se inscribe, se presenta, si se retira
igual va a perder la inscripción porque no se puede en principio retirar. Si lo hace, igual, digamos, se queda sin inscripción, como debe ser. Los partidos se inscriben en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a ley, pero también para participar, competir, no para negociar, no para especular. De eso no se trata. Y bueno, la debilidad de los partidos políticos peruanos es una característica nuestra, pero ¿es posible fortalecerlos desde el Estado, desde la norma? Esa es una buena pregunta, porque muchos piensan que en realidad bajo esa idea hay que regular casi toda la vida de los partidos, ¿no? Y yo creo que este es un error. Yo creo que hay que dar un marco para que los partidos obviamente puedan conocer cuáles son los requisitos para poder inscribirse, etc. Son asociaciones privadas, pero lo que no se puede hacer, y por ejemplo lo que sí ocurre en la ley, es que la ley te dice que deben organizarse en comités provinciales. ¿Por qué? Hay 196 provincias en el Perú. Desde Lima, que tiene cerca de 7 millones de electores, hasta Tahuamanú, que tiene ligeramente algo más de 10.000. Y yo, partido, de repente me organicé, porque así fue como lo hicimos, digamos de manera departamental, zonal, juntando provincias, algunos distritos. ¿Por qué me va a decir a mí cómo organizarme? Es como que le diga en una norma cómo se debe organizar un club. Uno se organiza como quiere, obviamente dentro del respeto de la ley. Pero, por ejemplo, eso señala la ley actual. Entonces, yo creo que hay una intervención innecesaria. Luego se regula en algunos aspectos de las leyes actuales de manera extrema, ¿no? Deben haber lineamientos generales y, curiosamente, hay algunos aspectos en donde se regula poco. Entonces hay un desnivel, un desequilibrio en dónde regular y en dónde no, porque además hay, como te repito, cerca de 14 normas que tienen que ver con elecciones y partidos. Diego Grimaldo pregunta si es que cree que sería conveniente volver a tener un Senado. Yo estoy a favor del Senado, he escrito varias veces sobre esto. El año 92 luego el golpe, y como consecuencia de ello luego la Constitución del año 93, lo que hizo es de un sistema bicameral que tenemos con el Senado desde el inicio de la República a convertir nuestro país en un sistema unicameral, una sola cámara de 120. Teníamos 240 y 120. Éramos cerca de 13, 14 millones de electores, hoy tenemos 23 millones de electores. Antes teníamos un parlamento que era del tamaño, y cuando hablo de tamaño me refiero al número, el quinto en América Latina, cerca de Colombia, porque tenemos también una población de esas características numéricas. Hoy estamos en el puesto 13º, y esto tiene que ver con que se cercenó el Parlamento. Y esto debido a la época famosa de la antipolítica, antipartido, antiinstitucionalidad, de la época del 90 del fujimorismo. Sin embargo, todos los intentos de regresar al sistema bicameral fueron obstaculizados justamente por el fujimorismo, pero que hoy se abre una nueva oportunidad, porque el fujimorismo actual ya no es, me refiero, el personal que está allí, no estuvieron en la década del 90, y por lo tanto no siente que la Constitución del 93 pues, es algo así como un texto sagrado que no hay que tocar. Muy por el contrario, han manifestado algunos, de la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, pasando hasta por Kenji Fujimori, que sería bueno, adecuado pensar en esto. Entonces, yo sí creo que debe haber una Cámara, y además una Cámara baja o la Cámara de Diputados, como había antes, de representación poblacional, y un Senado que nazca de la representación de las mal llamadas regiones, porque en realidad no los tenemos estrictamente, que son los departamentos, y que podemos tener representantes de estas unidades político-administrativas que se divide el Estado a nivel nacional. ¿Cuántos? 2, 3, 4 por departamento, eso se podría discutir. Estados Unidos tiene 2, Bolivia tiene 4 por departamento, y entonces ahí llegar al encuentro de, repito, estas unidades que hoy día no tienen relación y conexión.
Por eso los gobernadores, por ejemplo, que representan y son los titulares de los gobiernos regionales, se reúnen en el CORE con el Ejecutivo, pero es una manera, digamos, creada de manera informal, pero no hay una instancia institucional que acoja la representación derivada de este tipo de representación. En resumen, yo estoy a favor del Senado. Creo, sin embargo, que esto es impopular, porque la gente cree que va a haber más parlamentarios, y en el Perú es uno de los países donde más detestan a los políticos, y decir va a haber más políticos es una mala palabra, pero quienes no solamente no somos políticos, sino que creemos que los diseños institucionales exigen decisiones a veces costosas en términos populares, pero necesarias en términos institucionales. En este caso debe regresar el Senado, sí discutiendo sus funciones, que no creo que deben ser como las anteriores, pero digamos ese es otro momento. Ruth Sea Loaiza pregunta lo siguiente: si los peruanos no queremos candidatos con juicios en proceso o ya condenados, ¿qué procedimientos podemos seguir? Bueno, Ruth, el tema es que en ninguna norma, en ninguna parte del mundo, tú puedes excluir a una persona que tenga un proceso en curso, porque esa persona tranquilamente puede ser inocente y no se le puede limitar el derecho de participación política. Lo que sí hay en la norma, en la propuesta de norma, es que se limite la candidatura a una persona que haya sido procesada, sentenciada, también con sentencia firme, con algunos delitos tipo terrorismo, narcotráfico, etc., ¿no? Esta es una de las formas. Pero lo otro, y que esté en manos del elector más allá de las leyes, es si votas o no votas por ellos. Finalmente está en nosotros votar por estas personas. Los medios de comunicación darán cuenta, además, seguramente en campaña, si esta persona ha tenido pues un pasado oscuro. Y está en nosotros indagar, informarnos para votar mejor. Y bueno, además de esa propuesta de la bicameralidad, se habla también de la reelección. Eso también es una parte de... Sí, bueno, en el código no, sino se está discutiendo en la Comisión de Constitución reformar nuevamente la Constitución. ¿Qué ha ocurrido? En el Perú es posible la reelección, era posible la reelección en todos los niveles, salvo el presidente de la República, que lo cambió Alberto Fujimori, pero luego se volvió a modificar una vez su caída. Fue como sucedió con Leguía. Pero en general no era posible históricamente en el Perú la reelección presidencial. Sin embargo, a nivel de todas las otras autoridades sí esto era posible. Sin embargo, el año pasado se cambió la Constitución para prohibir la reelección de los gobernadores y de los alcaldes. Medida, desde mi punto de vista, errada, porque se partía de un punto de vista también errado, que era que el gobernador o alcalde que iba a la reelección en realidad era una persona potencialmente, digamos, que podía delinquir, y de hecho se sacaban estadísticas acerca de cómo muchos gobernadores están siendo procesados y algunos sentenciados. El problema no era de la reelección, es más, nuestro país tiene las tasas más bajas de reelección de alcaldes de toda América Latina, y la reelección de los gobernadores era 5 de 25. O sea, no es que estamos delante de una masa de alcaldes y gobernadores que se reelegían y delinquían. Es más, no todos los que estaban procesados, incluso sentenciados, eran delincuentes antes de ingresar al cargo. Lo que quiero decir es que el tema no es solo exigir una serie de requisitos, colocando vallas, candados, etcétera, para no postular, sino que muchos de ellos llegan al cargo, no tienen controles, tienen recursos, y en ese momento algunos obviamente ingresan a prácticas al inicio
ilegales y más tarde delictivas, pero eso no tiene que ver ya con la elección, tiene que ver con que hay instituciones que tienen que también jugar su papel, Contraloría, el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial, lo que ha estado sucediendo con Moreno en el Callao. El señor Félix Moreno, ya por los mismos medios, iban saliendo indicios de los problemas que este señor se veía comprometido acerca de su gestión, y sin embargo tuvo que saltar de Brasil estos delaciones en donde lo involucraban, en el caso Lava Jato, para que este señor sea procesado. Se sabía ya, había indicios razonables de que este señor está involucrado. ¿Tenía que ver algo con la elección? No. Entonces, uno podía pensar que Félix Moreno era así. No. Entonces, el tema es no solamente entonces las normas electorales. No hay que cargar a las normas electorales, digamos, todas las expectativas e incluso criticarlas porque no se ponen más candados. Eso no es el tema. Yo creo que eso debe estar acompañado con el buen ejercicio, la práctica, la eficiencia, la capacidad que deben tener las otras instituciones que, como he denominado, como he señalado, deben cumplir también su papel. Y esa sobrecarga a las normas también nos puede llevar a otra pregunta, ¿no? Es como, ¿se puede hacer una reforma más profunda del sistema en general? O sea, ¿por qué tenemos este y no otro? ¿Es una falla del sistema? Bueno, los sistemas se van acomodando en muchos momentos de la historia, hay reformas y justamente ahí viene el tema. Porque uno puede decir, necesitamos una reforma. Uno puede decir, este es el diagnóstico, pero luego pueden darse, digamos, las medidas inadecuadas. Por ejemplo, tú no puedes decir, vamos a fortalecer partidos políticos y mantener el voto preferencial. Es una incongruencia entre el objetivo que tú buscas alcanzar y las medidas que quieres implementar, ¿no? Tú no puedes decir, por ejemplo, solamente vamos a impedir que participen tales y cuales candidatos o que se le debe sancionar ABC. Esa es una medida, desde mi punto de vista, limitada. Esto de sancionar, prohibir, etcétera, es como creer que solamente subiendo, incrementando las penas van a haber menos delincuentes. Eso no es por ley. Debe haber algunos incentivos y desincentivos. Por ejemplo, ¿qué creo? Las elecciones cada vez cuestan más, las campañas son costosas. Ya, los partidos no tienen dinero. ¿De dónde vas a sacar el dinero? De sus militantes, no. Tienes que extender la mano. Ya. ¿A quiénes? A quienes tienen el dinero. ¿Quiénes tienen el dinero? Dos fuentes. Los que tienen las corporaciones, empresas, ¿ya? Y el dinero mal habido. Entonces, si tú no tienes ninguna otra fuente, y por más que te digan te van a sancionar, etcétera, vas a hacer todo lo posible, porque las campañas cuestan acá, para alcanzar algo que te permita hacer una campaña y ganar el poder, aquí y en todas partes del mundo. Y entonces, ¿cómo se ha hecho? Y esto no estamos descubriendo la pólvora. En muchas partes del mundo, lo que se ha hecho es lo que se llama dinero público para las campañas. Se llama financiamiento directo. Esto no gusta a la gente, pero lo que tiene que entender el elector es que si es que tú no le das dinero público a los partidos y a los candidatos, en realidad van a necesitar dinero privado. Y el dinero privado es por donde fluyen todos los canales que te llevan necesariamente al dinero mal habido o al dinero que luego vas a depender. Porque nadie va a financiar una campaña a cambio de nada, ¿no? Ya hemos visto Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los errores, y ahí termino con tu pregunta, es, este sistema lo tenemos porque tampoco no damos cuenta de medidas que sean realmente eficaces, y no estamos, y dejarnos de lado lo que la tribuna pide, porque la tribuna puede pedir castigo, horca, lo que fuera, pero eso es ineficaz. Repito, es como pensar
que van a haber menos delincuentes simplemente porque eleva las penas y cree que vas a llenar las cárceles, ¿no? En este caso, tiene que haber un medio por donde los partidos puedan conseguir dinero. Pero con esto termino esta parte. ¿En qué se va gran parte del gasto de la campaña? 80% en televisión. 80% en televisión. Dale televisión y van a tener menos necesidad de ese dinero. Ocurre con la franja. Le damos televisión a los partidos. Incrementa. Y entonces el partido va a ser menos vulnerable. Y si encima le das, como hay en todos los partidos de la región, salvo Bolivia y Venezuela, dinero para la campaña, el partido va a ser menos vulnerable al dinero privado. Mientras no exista este diseño, los partidos van a extender la mano y algunos van a caer en el dinero mal habido. Entonces esto no va a ser un problema solamente para ese partido y sus candidatos. Eso enturbia y tiene efectos negativos en el sistema de partidos y en la vida de todos nosotros. Más o menos en la misma línea, Israel Guzmán pregunta si sería efectiva una reforma electoral si es que no va amarrada de una reforma partidaria, y si desde su criterio y experiencia cree que nuestros congresistas alguna vez van a votar para que los ordenen y fiscalicen más. Israel tiene toda la razón en realidad. Si hay un ámbito de trabajo parlamentario en donde los parlamentarios son conservadores, es en este tipo de reformas. El Congreso, digamos, ponerlo en buenos términos, ha sido sensible porque durante tiempo hemos estado peleando, porque también del mundo académico y quienes tenemos posibilidad de investigar, escribir, etc. Lo hemos hecho, ha estado en agenda en los 2 últimos años. Pero no dudo que los congresistas ante esta propuesta del código puedan rechazarlo o simplemente quitarle aquellas partes filudas, porque nadie se hace harakiri acá ni en ninguna parte. Pero por eso es que es importante el debate amplio, es importante las voces diversas, es importante sociedad civil, es importante los medios. En otras palabras, la reforma electoral es tan importante que no es posible dejárselos solo a los congresistas. Sí, en la misma línea también Fiorella González Coyas piensa que los congresistas no deberían tener inmunidad. Pregunta si hay algo acerca de eso en la reforma. Fiorella, el partido aprista en campaña embanderó la propuesta de que una vez en el Congreso ellos iban a presentar un proyecto para retirar la inmunidad parlamentaria. Yo alguna vez en un escrito se lo recordé. Nunca han hecho nada. Y en el Perú la inmunidad parlamentaria ha sido un tema de abuso. ¿Por qué? Porque debemos modificarlo de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria hay en casi todos los parlamentos del mundo, justamente para proteger a los representantes del abuso del poder en general. Pero lo que no puede ser posible es que esta inmunidad sea, digamos, absoluta. Por ejemplo, parlamentarios que pueden haber tenido problemas con la justicia antes de ser elegidos, ¿no? Y entonces no se presentan ante la justicia, o por ejemplo, que no tengan que ver con el ejercicio de su función. Imagínense, un parlamentario delinque sobre otros aspectos que nada tienen que ver. Tú no vas a procesar a un parlamentario por el ejercicio de sus ideas y de sus propuestas, pero si es que este parlamentario, digamos, no solamente comete una falta, sino ya estamos hablando de delinquir, que debe ser procesado, en algunos casos sancionado con cárcel, si eso significa, pues debe hacerse. En nuestro país se debe reformar, yo estoy de acuerdo con esa posición. Sin embargo, es algo que en algunos momentos se toca, pero hoy, y ese sería un buen punto para la reforma constitucional de lo que señala Fiorella. Yo estaría de acuerdo. Y Diego F. Siccha pregunta, ¿qué opina de los colegios electorales uninominales? ¿Serían más representativos por sector o distrito? Digo, acá hay una confusión.
colegio electoral solo existe en Estados Unidos, donde el presidente de la República es elegido por este cuerpo de personas que a su vez son elegidos en la elección, como ocurrió con Donald Trump. Donald Trump no lo eligió la mayoría de los estadounidenses, a tal punto que Hillary Clinton, en la suma de los votos, tuvo cerca de más de 3 millones de votos más que Donald Trump. Solo que en cada estado de Estados Unidos se eligen miembros del colegio electoral. Y si tú ganas un estado, no importa por un voto, te llevas a todos los miembros del colegio electoral. Y es por eso que Donald Trump ganó más miembros del colegio electoral y por eso fue elegido presidente de la República. Ese es un tema. Distinto es lo que se llama circunscripciones uninominales. Esto quiere decir que un país, Estados Unidos también nuevamente como ejemplo, porque es ahí donde se da, bueno, también Inglaterra o la Asamblea Nacional de Francia, tú divides el país en tantas partes como parlamentarios tienes, pero cuando digo divides no te digo que divides territorialmente, sino en número de población. Entonces tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, 100 millones de electores, ¿no? Y tú tienes 100 congresistas, entonces cada 100.000 van a elegir a un representante, ¿no? Por decir el caso. Entonces, ¿dónde están esos representantes? En un territorio. Puede ser grande o chico, pero lo importante es que sea un número igual. Entonces eligen uno solo. Ahora, esto es el diseño anglosajón. Funciona en Estados Unidos y sobre todo, repito, en aquellos países de tradición anglosajona. En nuestro país es un poco más complicado. ¿Por qué más complicado? Tendrías que dividir los 23 millones de electores entre 130 que son los escaños. Y entonces tú podrías tener, no sé, eso da como 180.000, algo así. Habría que hacer el cálculo. ¿Dónde están los primeros 180.000? Digamos, agarras de Tumbes, agarras un territorio y dices hasta acá. Pero para saber hasta acá requieres un conocimiento de dónde están esas personas. Y eso es un nivel de técnica bastante complicada. Sin embargo, esto es una idea que ha sido muy extendida porque viene y es muy publicitado por ser en Estados Unidos donde esto se desarrolla. Además, si ustedes han visto probablemente películas en Estados Unidos sobre política, siempre encuentran el representante que representa un distrito en específico. Si han visto House of Cards, digamos, van a encontrar la típica relación, ¿no? Entonces eso se cree que es posible exportar a otros países. Yo lo veo complejo, no lo niego, es interesante, no es fácil y no va a tener el mismo efecto inmediato que se cree que hay en otros países. Y bueno, para cerrar, en algún momento se ha indicado que con cada cambio de presidente, por ejemplo, la reforma ha quedado trunca. Entonces, porque este es un buen momento. Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué es un buen momento? Porque en los 5 años que tiene el periodo parlamentario y presidencial, generalmente las reformas deben hacerse al inicio, en ese impulso que da el periodo y donde generalmente uno dice, bueno, de acá a 5 años todavía hay distancia, podemos discutir con un poquito más de cabeza fría, no siempre se puede. Ese es uno. Y dos, porque luego los problemas del país hacen aparecer como estos temas como de menor importancia y suelen encarpetarse. El segundo riesgo es que en el Perú, lamentablemente en el Parlamento, se cambia todos los años, uno de presidente del Congreso y dos de presidente de la Comisión de Constitución. Todos los años, está dividido en 5 personas y cada uno de ellos, incluso así sea del mismo partido, muchas veces tiene agenda propia o prioridades. Entonces, por eso que ya hemos avanzado con el grupo de trabajo que hoy entrega el informe y un código electoral, que lo mejor sería que la Comisión de Constitución esté en la misma línea, lo pueda aprobar
y tener un código en el correr de este año. Eso sería lo mejor. Y estaríamos, repito, lo más cerca de una reforma. Porque lo otro, repetir lo que siempre se ha repetido, es decir, es mucho lo que hay que discutir, entonces vamos a tomar estos 10 temas. Eso ha sido lo de siempre. Y hemos formado, modificado leyes aquí y allá, los resultados han sido en general nefastos. Por eso yo creo que hay que insistir en esto. Tengo esperanza, porque hay que perderlas, pero también siempre hay un riesgo de dejar de lado o el otro escenario, ir a una contrarreforma que sería lo mejor. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes.